Vamos a poner modo grabación. Bien, primero que todo bienvenidas, bienvenidos a este paso a paso de postular al CREDI Valida. Queremos presentarnos. Alejandro Pérez, mi nombre, y me llaman Mr. On Fire, básicamente porque reflejo algunos conceptos que les voy a mostrar a continuación. Y por supuesto, aquí está también presente mi colega, socio, Felipe Carvajal. Felipe, si te quieres presentar para las personas que están acá. Hola, ¿qué tal? Hoy día voy a estar a cargo de poder entregarle mi experiencia en la formulación de proyectos. Como presentaba anteriormente Alejandro, somos un equipo multidisciplinario y particularmente yo me especialicé en el área para ayudarla justamente hoy día a que sus proyectos se vuelvan un proyecto ganador para Corfo. Escuchando justamente los comentarios que hacían recién, hay veces que uno no sabe por qué no gana Corfo, cómo es que postular. Básicamente nosotros hemos trabajado más de 12 años en esto. Nos hemos ganado ya cientos de concursos, cada año nos va mejor, tenemos una tasa de aprobación de nuestros proyectos sobre el 80%, y eso tiene que ver justamente con un trabajo metodológico, y el día de hoy estaré acá justamente para ir explicándole todos estos tips y traspasarle el conocimiento. Bien, gracias Felipe. Bien, yo no puedo partir, yo no puedo comenzar si yo no comienzo en llamas, ¿sí? Y aquí es súper importante entender cuando empezamos a comprender la innovación, como les decía, la pasión por llevar adelante una idea que se tiene sin fuego interno, ¿ah? Sin fuego interno. Y este personaje que yo encarno, ¿cierto? Representa justamente esa pasión que se tiene que tener para lograr estas cosas que están solo en mi mente. Así que con esta cortina inicial, justamente siempre partimos y terminamos todas las sesiones. Bien, para poder avanzar, y voy a contextualizar en 5 o 10 minutos, son estos 3 pilares que se basa la innovación en el emprendimiento. El primer pilar se llama pasión, que es este combustible interno, esta gestión de la emoción que te lleva a que tú te levantes todos los días y te movilices, que tiene que ver con la gestión de tus emociones. Luego tenemos el propósito, y tiene que ver con el porqué. Si ustedes están acá, es porque algo quieren lograr, ¿sí? Y es muy importante conocer el porqué de lo que tú quieres lograr. Y también conocer el porqué de los clientes, cosas que voy a abordar a continuación. Además, la práctica. Y aquí es súper importante, nosotros le vamos a abordar justamente esta práctica de poder apalancar recursos para tu proyecto. Pero sin pasión y sin propósito, la verdad que esto queda casi en nada. Entonces, para ir metiéndonos en el tema, tenemos que entender primero que ganarse un fondo, conseguir financiación para un proyecto, tiene que ver con un modelo mental, tiene que ver con un sistema de creencias. Y aquí es súper relevante, nos pueden preguntar en el chat sin ningún problema, nos van preguntando y vamos contestando y mirando el chat. Entender tu modelo mental, pero también entender el modelo mental de quién está haciendo el llamado para entregarte dinero, ¿sí? Y como tal, debemos entender el sistema de creencia que está en las bases, ¿sí? Ahora, adicionalmente, lamentablemente, ¿cierto? 92% de toda la inversión que hace Corfo en la línea de innovación, en todas sus líneas, fracasa al segundo año. O sea, se mueren los proyectos de innovación. Y básicamente, esto responde a no entender la lógica de la creación de valor, ¿sí? Entienden como la innovación, como crear un producto, crear una solución, un servicio, pero básicamente cuando hablamos de innovación, hablamos de cambio de conducta, hablamos de cambio del sistema de creencia. Entonces, hay dos nubecitas aquí también, dos nubecitas que son súper importantes, de este modelo mental, ¿cierto?, que debo tener, y este modelo mental que debemos salir a descubrir al mercado, debemos entender lo que el mercado cree para luego crear una solución que el mercado va a adoptar, ¿sí? Y esto es súper importante. Y tiene que ver con la nubecita que está bajito de este personaje, que va saltando hacia el dinero, ¿cierto?, que es los conocimientos y habilidades de mercado, que tiene que ver con ir a descubrir y entender cuál es la necesidad, cuál es el dolor, cuál es el problema que hay en un determinado grupo de personas, que nosotros como emprendedores, como innovadores, como innovadoras, como emprendedoras, tenemos la capacidad de poder entenderlo,
comprenderlo y desarrollar una solución que permita que las personas sean más felices a menor esfuerzo. Pero no podemos dejar de lado la nubecita que está arriba, al lado izquierdo de la pantalla, que tiene que ver con los conocimientos y habilidades de negocio, que es con lo que voy a explicar justamente en las láminas posteriores. Y ahí nos metemos, obviamente, Felipe se mete a la postulación de credibilidad. Cuando entendemos los negocios, tenemos que entender los negocios en 3 dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de las personas, la cultura, la sociedad. Por supuesto que cada cultura, su sociedad, tiene sus propios paradigmas, sus sistemas de creencias, que según como pensamos, creemos, terminamos haciendo. Entonces, es muy relevante entender la cultura, entender a las personas, pero también es importante entender que con ciertos conocimientos, con cierta tecnología, y cuando hablamos de tecnología, no hablo de una máquina, hablo de tener conocimiento y habilidades para saber y saber hacer. O sea, poder resolver un problema que encontremos en la sociedad, que encontremos en la cultura que estamos analizando. Y por supuesto, la tercera dimensión, que tiene que ver con el mercado, la economía, donde se genera el intercambio de valor, ¿sí? Entonces, estas 3 dimensiones que generan esta organización, normalmente llamada startups, organización transitoria, que lo que está buscando es un modelo de negocio sostenible y escalable. Entonces, cuando empezamos a hacer un zoom a esto y empezamos a entender la innovación, tenemos que entender la primera dimensión, la cultura, las personas, sus problemas, que nosotros como emprendedores, como innovadores, podemos hacer que las personas sean más felices a menor esfuerzo. Y lo bueno que esto, que las personas muchas veces están dispuestos a pagarnos, generarnos un flujo de dinero, ¿cierto? Que se llama eficacia comercial, producto que somos capaces de resolver su problema con cierta tecnología, una solución que vamos a enseñar que debe ser factible. ¿Qué significa que debe ser factible? Que si nos van a pagar un monto, la eficiencia que tenemos que lograr en la operación, en la creación de la solución, implica justamente que los ingresos que vamos a percibir sean superiores a los costos. Y esto nos genera un resultado que es la efectividad y finalmente la viabilidad de un proceso de innovación o un proceso de emprendimiento. Si lo quiero hacer más simple, y con esto termino esta primera idea, ¿cierto? Generando el efecto efectividad o el efecto sinergia, es cuando somos capaces justamente de crear valor. Crear valor en innovación, en el mercado, es justamente resolver un problema de un grupo de personas que estén dispuestos a generarnos un pago, ¿cierto? Un flujo de ingresos, pero nuestra organización sea lo suficientemente eficiente y desarrolle una solución factible que permita justamente ser altamente eficiente con los ingresos que vamos a percibir y poder generar el efecto sinergia, que es la efectividad y la ganancia. Entonces, la creación de valor en la innovación implica hacer personas más felices a menor esfuerzo, que están dispuestos a entregarnos flujos de dinero para generar un resultado financiero, ¿sí? Que es justamente un saldo efectivo, que es dinero para poder ir a apoyar a más personas que requieren resolver problemas en su vida y que no son capaces de resolver. Entonces, entender el valor es entender justamente que ayudamos a las personas, producto que somos capaces de entender primero sus problemas, sus dolores, sus dificultades, y somos capaces de factibilizar y viabilizar una solución que crea valor en el mercado, pero crea valor también a nuestra organización, a nuestra empresa. Eso implica la creación de valor en temas de innovación. Así que, querido Felipe, ya hecha esta introducción, ¿cierto? Ya hecho esta introducción de entender el concepto del valor, ¿cierto? Que finalmente nos van a pagar un precio, ¿sí? Pero el precio que nos paguen, el flujo de valor, el nivel de la innovación, el impacto de la innovación, va a significar los torrentes de flujos de ingresos que nosotros eficientemente vamos a poder operar a menor costo para poder tener ganancias. Creamos valor en las personas, mejorando su calidad de vida, y creamos valor financiero en nuestro negocio para poder ir escalando
a nuevos segmentos de mercado. Así que, querido Felipe, querido audiencia, ¿cierto? Todas las emprendedoras que están acá, bienvenidas con esta introducción. Y Felipe, te dejo la pantalla para que puedas hablarnos del CREA y Valida, ¿sí? Muchas gracias, Alejandro. Estaré atento también a cualquier consulta a medida que vayamos avanzando. Contarles, tal como partimos ayer, el CREA y Valida también es una línea del área de innovación de Corfo. Esto quiere decir que son para empresas ya formalizadas, justamente ya sea como persona natural con inicio de actividad en primera categoría, o ya una empresa tipo EIRL, SPA, o una sociedad de responsabilidad limitada. Esto quiere decir que acá los emprendedores justamente tienen que esperar un poquito más para sus proyectos, justamente para empresarias, empresarios. No requiere antigüedad de la empresa, pero sí requiere justamente de que hayan ciertos recursos por parte de la empresa, y los voy a explicar a medida que vayamos viendo y avanzando en esto. ¿Cuál es la gracia del taller de hoy día? Es que el CREA y Valida, dentro de todas las líneas de Corfo, tiene un nivel de preguntas amplio, por lo cual, si ustedes entienden la lógica del CREA y Valida, les va a salir mucho más fácil entender la lógica de cualquier otro fondo. Entonces, ya manejando este concepto en sí, ya van a poder postular en Suma de Innovar, ya les va a salir mucho más fácil cuando abran los capitales semilla, cuando abran, por ejemplo, algún PRAE o alguna otra línea similar de Corfo, ya van a saber, porque el CREA y Valida es una de las líneas que están en el nivel de complejidad más alto dentro de lo que hoy día Corfo tiene dentro de su parrilla de proyectos. Lo primero, para ir avanzando relativamente rápido en estas partes que no hay que darle mucha explicación, es que es importante que lean las bases. En la base justamente están todos los detalles más importantes. Yo siempre les recomiendo que postulen con las bases en mano, traten de imprimirlas o tenerlas justamente ahí abiertas en su computador a medida que vayan avanzando. En las bases nos señalan que la oportunidad o el problema que detectaron tiene un 20% del peso en la nota final, la solución un 55%, y sus capacidades o equipo de trabajo es el 25% restante. Sí, Andrea, en la misma página de Corfo, tú te metes a programas y convocatorias, entras al CREA y Valida, y en la página del CREA y Valida abajo está la parte donde dice bases y descargables. Yo les voy a compartir el link al tiro, les comparto el link. Ya, muchas gracias. Está todo disponible en la misma web. Es importante que esta página, cuando ustedes postulan, siempre es en línea. La postulación es 100% en línea. No hay ningún papel físico de por medio. Pueden ir guardando, no necesariamente tienen que terminar todo en una sola sesión. La página esta de Corfo les permite ir guardando, siempre y cuando ustedes llenen todos los campos de cada sección. Entonces, por ejemplo, si hay alguna respuesta que todavía no la han desarrollado por completo, con que pongan una letra basta justamente para que puedan guardar. Si no han puesto nada en algún campo, no les va a dejar guardar ni seguir adelante. Entonces, es un primer dato. Vayan guardando justamente, vayan poniendo cualquier cosa para que justamente no se interrumpa la capacidad de la página de poder guardar su nivel de avance. Es importante también señalar acá, entre estos puntos que aparecen acá, es que no lo dejen para el último día. El último día, por lo general, el sistema colapsa un poco. Entonces, es más difícil que suba la postulación. Voy al tiro. Y cuando terminen de postular, es importante que vean que la postulación se envió. A mí me ha pasado personalmente que he postulado y después no me llegan los resultados y he consultado y me dicen, no, su postulación no llegó. Pero yo le dije, si le puse a enviar, me apareció que estaba enviado, pero no me llegó el correo de confirmación. Entonces es importante que el correo de confirmación le llegue, y si no le llega ese correo de confirmación, usted escribir directamente a innovacion@corfo.cl para corroborar justamente que su proyecto haya sido recibido. La plataforma no es infalible, entonces ustedes tienen que tratar justamente de ir haciendo seguimiento. ¿Hay errores? Sí, hay errores justamente como en cualquier sistema. Las notificaciones electrónicas se refieren justamente, y yo les recomiendo poner sí, para que les vayan contando los avances, para que les vayan contando de futuros proyectos que están abriendo, convocatoria y algunos beneficios que entrega Corfo. Así que siempre es bueno aquí recibir notificaciones electrónicas.
Estas líneas que están abiertas hoy día son de la línea de innovación para mujeres, lo que significa que tienen que ser empresas lideradas por mujeres, o sea, es que una empresa que en más del 50% de la participación de la empresa esté en manos de una mujer o en un grupo de mujeres. La suma de la participación de las mujeres tiene que ser sobre el 50%. Al tener esa participación de mujeres sobre el 50%, ustedes pueden optar a un 10% más de cofinanciamiento. Por ejemplo, si Corfo les pide un 20% de cofinanciamiento en términos generales, si ustedes cumplen estos requisitos, en vez de poner 20, van a tener que poner 10. Si en vez de poner 40, van a tener que poner 30. Y si en vez de poner 50, van a tener que poner 40. Todo depende de la línea, todo depende justamente del tamaño de su empresa, porque dependiendo del tamaño de empresa, es cuánto es el cofinanciamiento que tienen que poner. Recordando qué es el concepto de cofinanciamiento, que todas las líneas de Corfo no ponen el monto total para su proyecto, sino que ponen un porcentaje. Un porcentaje que, por ejemplo, en Estrella y Valía puede variar entre el 40 hasta un 80%. Corfo pone un 40% del total, si la empresa en la cual está postulando es grande, entonces la empresa grande tiene que poner un 60% de los recursos del proyecto. Ya si una pequeña o microempresa, estamos hablando que la empresa tiene que poner un 20%. Y en el caso de ser liderada por mujeres, en lugar de poner un 20%, tienen que poner un 10%. Aún así, ojo, que el presupuesto lo tienen que hacer en consideración como si fuera una empresa normal. Y en ese sentido, si las bases dicen que una microempresa o pequeña empresa requiere de un 20%, postulen como si estuvieran siendo frente a ese 20%. El 10% restante, en el caso de adjudicárselo, se los van a entregar en ese momento, no antes. Entonces postulen como que esta lámina no existiera, pero considerando que justamente a futuro tendrá un 10% con financiamiento adicional. Voy a avanzar rápido en estos temas de los antecedentes. En general, como les comentaba anteriormente, puede postular una empresa o una persona con inicio de actividad en primera categoría. No pueden participar personas naturales sin inicio de actividad en primera categoría. Para ello van a tener que poner justamente su fecha de inicio de actividades, y esa fecha de inicio de actividades ustedes lo sacan justamente del acta de constitución de su empresa. Si le hicieron en una empresa en un día, ustedes descargan justamente su acta y pueden ver justamente en los estatutos cuál es la fecha de inicio de actividades. Si no, lo pueden ver en el servicio de puestos internos, pueden hacer una llamada telefónica para poder tener la fecha correcta. Importante que todos los datos que ustedes suban a la plataforma de Corfo, si hay algún error, por más pequeño que sea, van a quedar fuera del concurso. Lamentablemente Corfo no es una institución que diga, ¿sabe qué? Se equivocó en tal cuadro, le damos una semana para que corrija. No, acá el primer filtro de ellos es este. Alguien no llenó bien un cuadro, alguien no llenó bien una respuesta, queda fuera directamente del concurso. Entonces, justamente, acá ustedes tienen que poner la fecha de inicio de actividades y el giro justamente de su empresa. Si tienen varios giros, hay que poner justamente el giro principal, por donde justamente ustedes están generando mayor recurso. El tamaño por ventas, acá lo solicitan en valor al UF del 31 de diciembre del año anterior, en este caso del 2020. Esto es para justamente determinar el nivel de cofinanciamiento. También justamente el nivel de cofinanciamiento está en las bases. Dependiendo del tamaño de la empresa, como les decía, mientras más pequeña la empresa, menor cofinanciamiento. Mientras más grande la empresa, mayor cofinanciamiento. ¿Y de qué depende que sea menor o más grande la empresa? De la facturación del año anterior. Y en ese sentido, la plata que les va a pasar los Corfo a los proyectos van a ser los mismos. Si ustedes postulan a los 30 millones, por ejemplo, si son una gran empresa, les van a dar los 30 millones. Pero ustedes van a tener que poner, como les comentaba anteriormente, un porcentaje mayor. Por ejemplo, si van 50 y 50, Corfo pone 30, ustedes tienen que poner 30. En el caso que sean microempresas, ahí ya no tienen que poner 30 millones, sino que ya van a tener que poner un porcentaje en relación a los 30 millones que solicitaron. En este caso son alrededor de, estamos hablando de unos 13 a 15 millones de pesos. Entonces, siempre les van a dar el cofinanciamiento solicitado, independiente del tamaño. Lo que va a variar es cuánto tienen que poner ustedes. SINA, si hay iniciación de actividades, si la empresa justamente está formalizada y no hay venta, no hay problema. No exigen un mínimo de ventas en este concurso, no es un requisito.
si bien se ve como algo positivo tener ventas, no está dentro de los criterios y no es excluyente para el momento de seleccionar un proyecto. Entonces, a diferencia de otras líneas, por ejemplo, si tú, por ejemplo, quieres postular a un Semilla Expande, el Semilla Expande te pide ventas sobre cero y menos de 60 millones al año. Esta línea en particular no te exige justamente eh, ventas. Justamente, Andrea, si este año no vendiste nada por el tema de la pandemia, no te va a castigar justamente esto porque no es una exigencia particular de las líneas de innovación tener nivel de ventas en este tipo de concursos. Vamos avanzando. Ahí justamente está el tema de cómo seleccionan si uno es micro, pequeña, mediana o grande empresa. Después tienen que hacer lo mismo, pero en pesos. Y la única diferencia, transformar la OF a pesos. La ciudad del beneficiario es donde justamente está legalizada la empresa. Si ustedes tienen más de una sucursal, es la casa matriz. Recordar que cada región tiene un número de proyectos mínimos que van a entregar. Hay regiones justamente donde es más fácil obtener financiamiento porque hay menos competencia, en el sentido que, por ejemplo, en regiones extremas, por lo general son menos los proyectos, dan menos recursos en general en total, pero son menos las personas que están compitiendo. En la región metropolitana, por ejemplo, los recursos son mayores, pero también ahí justamente llega la mayoría de los proyectos. Entonces, por ejemplo, si dan 120 ganadores de esta línea, va a haber un 40, un 50, un 60% que van a estar ubicados en la región metropolitana. Y el resto se va a repartir entre las distintas regiones de Chile. Pero justamente uno dice, oye, qué injusto, la región metropolitana se lleva todo. Sí, pero en general, en términos porcentuales, es el menor el número de ganadores que hay en la región metropolitana porque la competencia es mayor. Entonces, quizá en algunas regiones hay 10 proyectos y le dieron a uno, y en Santiago le dieron a 10 proyectos, pero postularon 1000. Esa es un poco la relación que hay justamente eh, en la elección de una ciudad. Nuevamente hay que entregar datos sobre la empresa, acá la región y la comuna, y la dirección física justamente ya con datos más detallados del beneficiario o de la empresa que está postulando. El teléfono con el código del país, justamente ahí como sale en el ejemplo, recuerden que tanto las láminas como esta misma presentación nosotros se las vamos a compartir. Un email de contacto, idealmente un email que ustedes utilicen de forma constante, independiente que no sea el de la empresa, puede ser un Gmail, ojalá el que tengan en el celular para ver cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de avance. La nacionalidad, esto es un tema estadístico, no es que si usted es chileno, chilena o de otra nacionalidad tiene mayor probabilidad, no, es solamente un tema estadístico, saber de dónde es el director o directora del proyecto. Recordando que la directora o el director del proyecto no necesariamente tiene que ser la misma persona que está postulando. Ustedes pueden tener, por ejemplo, a lo mejor una empresa pone a una ingeniera o a alguien especialista técnico o técnica en alguna materia para justamente dirigir el proyecto en caso de adjudicación. No necesariamente tiene que ser el mismo socio o socio fundador el quien dirige el proyecto. En el caso, por ejemplo, nosotros con Alejandro, que tenemos una empresa, y con Paulo, el director del proyecto podría ser cualquiera de los tres, no necesariamente el que tiene más participación de la empresa. O incluso podría ser un tercero que contratemos justamente para que dirija el proyecto. Nuevamente la pregunta si es chileno, y aquí también los datos del director del proyecto. ¿Por qué es importante nombrar un director de un proyecto? Es porque esta va a ser la persona que va a estar relacionada con Corfo al momento de ejecutar el proyecto en caso de adjudicación. Al igual que en los datos anteriores, nombre, aquí van con apellido paterno, materno, y el teléfono del director de proyecto junto con su correo electrónico. Chicas, ¿vamos bien hasta acá? Si ustedes van teniendo alguna consulta, van escribiendo por el chat y yo les voy respondiendo a medida que vayamos avanzando. Muchas gracias. El sector económico del beneficiario es el sector económico sobre el cual está trabajando la empresa. Por ejemplo, si de esta lista a lo mejor no ven el sector económico directo en el cual ustedes están,
solamente ponen el que esté más cercano a su giro, entonces no necesariamente va a ser exactamente igual a su giro, pero tratan de elegir el sector económico que más se ajuste a su actividad principal. Si tienen más de una actividad principal, o más de una actividad, perdón, eligen la que les genera justamente mayores ventas. El tipo de persona, si es que ustedes van a ir con una entidad colaboradora, recuerden que el CRE y valida, para cuando lean las bases bien, en algunas líneas, porque el CRE y valida en general es una línea compleja porque tiene varios elementos. Hoy día estamos hablando de un CRE y valida 30 millones que es de rápida implementación, pero también más adelante se abren CRE y validas que son CRE y valida con entidades colaboradoras. Hay CRE y validas que son de investigación y desarrollo. Particularmente dependiendo de la línea que ustedes postulen, la idea es que hoy día ustedes queden preparadas para cualquier CRE y valida. Hay algunos que ustedes pueden ir sin la entidad colaboradora. ¿Y quién es esta entidad colaboradora? Es una persona natural o jurídica que va a hacer alguna actividad que ustedes no pueden hacer porque no tienen las competencias. Por ejemplo, alguna prueba mecánica la van a empezar a hacer con por ejemplo, con un taller. Alguna prueba a lo mejor alimenticia la van a mandar a hacer justamente una empresa enfocada justamente en temas sanitarios quizás. Son personas justamente o entidades que van a ayudar con actividades puntuales a desarrollar el proyecto. Entonces tenemos CREA y valida, donde la entidad colaboradora es obligatoria. Tenemos CREA y valida, donde la entidad colaboradora es opcional. Y tenemos CREA y valida, donde no es necesario ir con entidad colaboradora. ¿Qué es recomendable al elegir una entidad colaboradora? Es que tenga un buen currículum. Por ejemplo, una universidad reconocida, porque esto afecta la nota. Finalmente, si recuerdan los porcentajes iniciales, donde teníamos que la oportunidad tenía un porcentaje, la solución otra, y el equipo de colaboradores tiene otra, cuando ustedes van con una entidad colaboradora potente, en general ese currículum está bien evaluado y le sube la nota final. Mismas preguntas que el anterior, si tiene RUT chileno, el nombre de la entidad colaboradora, teléfono y un correo de contacto. Idealmente un correo que revisen. A mí me pasó una vez que pusimos el correo de contacto del rector de una universidad, el proyecto lo adjudicamos, pero nunca nos respondieron por ahí, tuvimos que hacer un cambio que nos demoramos un par de semanas, se nos atrasó el proyecto, básicamente porque habían puesto el correo a una persona que en general no estaba mirando el proyecto. Entonces, idealmente que ustedes hablen con la entidad colaboradora y que les dejen algún encargado que finalmente esté atento justamente al proyecto. No una persona, no una autoridad, no justamente un decano, un rector, sino que alguien que justamente esté relacionado directamente a las actividades que ustedes van a desarrollar. El proyecto considera la participación de asociados. Si ustedes leen las bases de Corfo, los asociados también son opcionales. ¿Y cuál es la figura de un asociado? Simplemente una entidad que pone plata, que va a cofinanciar el proyecto en parte para ustedes. Puede que ponga toda la plata, puede que ponga parte, eso depende justamente del asociado. ¿Sube la nota tener asociado? No, baja la nota tampoco, es solamente alguien que va a estar poniendo recursos y solamente eso, poniendo recursos. Recordando que Corfo solicita el cofinanciamiento en términos pecuniarios. ¿Y qué es pecuniario? Que son recursos frescos. Ustedes no pueden valorar, por ejemplo, una hora hombre, no pueden valorar un espacio físico, sino que les van a exigir, por ejemplo, en ese cofinanciamiento, que ustedes pongan plata, por ejemplo, para pagar sueldo, que pongan plata para comprar una máquina, que pongan plata para hacer marketing, entre otras actividades. Sina, está preguntando si ustedes justamente no van con entidad colaboradora, le ponen que no, y no le aparecen las siguientes preguntas. Lo mismo pasa acá con el tema de los asociados. Si ustedes ponen sí, se le va a abrir un nuevo menú para rellenar los datos del asociado. Si le ponen que no, la pregunta se la salta y siguen adelante. Aquí ya empezamos con el proyecto. Como les comentaba, para poder ir guardando, tienen que ir llenando todos los cuadros. Si les falta algo, pongan una letra, pongan lo que sea, un número, que les permita justamente dejar la opción de guardar. La primera pregunta, Andrea, el asociado pone recursos, el colaborador gasta recursos en ese sentido y va a hacer actividades. El asociado es como un benefactor para usted.
va a poner recursos, por ejemplo, si ustedes tienen que poner un cofinanciamiento de 15 millones, el asociado dice, yo voy a poner 10 millones para este proyecto. ¿Por qué? No tengo idea. Ustedes se consiguieron a alguien que quiera poner plata para su proyecto. En cambio, el colaborador es una entidad que va a decir, yo me voy a hacer cargo, por ejemplo, de hacer el modelo de negocio y le voy a cobrar 15 millones de pesos, por decir un número. Entonces, ustedes en el presupuesto, el colaborador va a estar como una fuente de gastos y el asociado va a estar como una fuente de ingresos para el proyecto. Esa es la diferencia justamente entre el asociado y el colaborador. El asociado pone recursos y el colaborador desarrolla actividades para el proyecto y esas actividades tienen que ser justamente financiadas con los recursos, tanto que aportan ustedes o los que aporta Corfo. ¿Se entiende, Andrea? Vayan preguntando nomás. Recuerden que para eso estamos hoy día, para ayudarlos con las consultas necesarias. Muchas gracias, Andrea. Entonces, por ejemplo, yo le recomendaría siempre que en el título esté asociado el grado de innovación o la solución que están entregando, la problemática sobre la cual están trabajando y sobre quién o el público objetivo ustedes van a aplicar. Por ejemplo, aquí les dejé un escrito como a modo bien referencial, una plataforma tecnológica de apoyo a la gestión de recursos hídricos para la pequeña agricultura. Entonces, estoy hablando que voy a hacer una plataforma en base tecnológica que va a ayudar justamente a la gestión de los recursos hídricos, que es la oportunidad, y acá sobre el quién es la pequeña agricultura. Estamos hablando justamente de nuestro mercado. El resumen del proyecto, en general, yo lo hago al final, porque son con preguntas que van a responder más adelante. Acá hay otra pregunta justamente. Puede ser servicio o principalmente producto. Vamos a ver justamente más adelante que puede ser servicio, producto o proceso. No hay un límite en ese sentido. Puede ser justamente un nuevo producto físico, un nuevo servicio, una aplicación, una plataforma, un nuevo alimento, una nueva forma de hacer las cosas, un proceso que justamente me pueda hacer más eficiente el funcionamiento actual de mi empresa. Así que es producto, servicio o proceso. En general, el resumen tiene que tener por lo menos, y esto es lo que recomiendo yo, estos 7 puntos. El nombre del proyecto, el problema, brevemente cuantificado monetario y no monetariamente, las soluciones actuales, o sea, sus competidores, su solución propuesta, haciendo bien el énfasis en los atributos diferenciadores, el equipo de trabajo, el modelo de ingreso y cómo van a escalar, y cómo se van a sostener. Todos estos elementos están en el proyecto, por eso les digo que lo tienen que poner al final, para no estar pensando desde antes que lo que van a hacer como resumen, sino que lo dedicamos al final. Para que ustedes pues puedan seguir estos ejemplos, recuerden que les vamos a compartir esta lámina, y acá les redactamos cómo podría ser una opción de resumen ejecutivo. En este caso pusimos un nombre fantasía, que se iba a hacer una plataforma, que el problema afectaba a 500.000 empresarios, eran más de 500.000 millones lo que se gastaban. Son datos que pusimos acá a modo de ejemplo, no son datos reales. Hablamos de la solución, qué es lo que hace la solución, cuál es su principal atributo. Estamos hablando de cómo vamos a generar los ingresos, cómo vamos a llegar a nuestro punto de equilibrio, cómo nos vamos a escalar en el mercado y cómo vamos a hacer que, una vez que se acabe el proyecto, esto siga adelante. Después lo pueden leer con detalle cuando nosotros compartamos la información. El objetivo general del proyecto, sí, es como el pitch, exactamente. Es muy buen aporte la pregunta. Por el correo electrónico, Sina, estamos mandando justamente las diapositivas. El objetivo justamente, ahí recuerden ir leyendo bien, les dice que justamente tienen que conversar con un verbo. Acá vuelvo al concepto de las bases. Las bases, como les decía anteriormente, lo más importante para postular, ahí justamente en la base dice qué es lo que busca Corfo con este proyecto, y este proyecto busca que ustedes creen y validen algo, por algo el concurso se llama Crea y Valida. Entonces, en algún momento ustedes tienen que poner los conceptos de crear y validar. En este caso, yo los redacté de esta forma. Crear y validar una plataforma tecnológica basada en Internet de las cosas, ahí estoy hablando de la innovación e inteligencia artificial, para el uso eficiente del agua enfocado en los pequeños productores agrícolas. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con este objetivo general del proyecto? Es que estoy cumpliendo con lo que quiere la base.
¿Qué es lo que quiere las bases? Que yo cree y valide algo sobre un problema en particular, sobre un público objetivo. Entonces, leer las bases bien y por eso tenerlas justamente a su lado, justamente, al momento de postular. No, te piden ambas, Andrea. De hecho, si tú miras el Excel que es del presupuesto, está separado en dos partes, en la parte CREA y en la parte valía. Entonces, en la parte CREA tú tienes cierta cantidad de meses y en la parte valía tienes otra cantidad de meses y en ambas tienes que hacer actividad. Y el presupuesto tiene que estar proporcional en la etapa CREA y en la etapa valía. Entonces, tenemos que crear y luego validar. ¿Qué significa crear? Es el desarrollo a partir de un prototipo que ustedes ya tienen de un producto que va a terminar empaquetado. ¿Y qué es la validación? Que después esto salga al mercado y se venda. Entonces, por una parte, la etapa crea está más enfocado en una parte técnica de desarrollo y la parte de valida está más enfocada en un tema comercial o de ventas. Entonces, en los primeros meses nos vamos a dedicar a terminar de transformar nuestro prototipo en un producto final, y en la parte valida vamos a terminar nuestro modelo de negocio y vamos a validar las ventas en el mercado. Sí, justamente tú puedes partir desde etapa justamente desde prototipo. Tienes que mostrar un prototipo. De hecho, hay una pregunta donde tú tienes que subir una lámina, una presentación donde demuestren con el estado de avance de tu solución actual. Y no te preocupes, el prototipo para Corfo puede ser justamente un proceso, puede ser un diagrama, no sé si tú utilizarás un diagrama de flujo, algunas personas ocupan el BPMN u otra herramienta. Algunas personas pueden tener justamente, a lo mejor, si alguien está pensando en una aplicación, puede tener la idea de los pantallazos, en ese sentido tener hacerlo en un PDF, imágenes donde ustedes vayan mostrando qué es lo que hace su solución a medida que ustedes van entrando. Por ejemplo, esta es la lámina de bienvenida, esto va a ser cuando la persona haga clic acá, esto va a pasar cuando pase en este momento, a través de un pequeño diagrama de proceso donde se demuestre justamente el prototipo. Recuerden que el prototipo no necesariamente tiene que ser físico, puede ser un prototipo justamente a nivel de diagrama. Pero si hay que tener un prototipo, si hay que demostrar un cierto nivel de avance. Y no necesariamente tiene que ser un prototipo funcional, porque de hecho el concepto acá es crear. A partir de un prototipo que idealmente no sea funcional, o si es funcional necesita justamente todavía un desarrollo para llegar a ser un producto que pueda ser vendido y después validado a través de ventas en la segunda etapa. Vayan consultando nomás en caso de consulta. Aquí voy a estar leyendo el chat para ir respondiendo. Los objetivos específicos son máximo 6. Yo les recomiendo escribir entre 3 a 6 objetivos específicos y todos relacionados a lo que también exigen las bases. Aquí yo, por ejemplo, puse un objetivo 1 que está relacionado a la parte técnica, en este caso de desarrollar la plataforma. Un objetivo 2 que cierra este proceso en el empaquetamiento de la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte desarrollamos y después la validamos y la dejamos lista para la venta. Un objetivo 3 que sí o sí tiene que ir, porque lo piden las bases, es que ustedes generen un modelo de negocio. Y ya validar, porque es la otra etapa, la parte de validar, que tiene que ver con la venta, que con la parte comercial. Entonces recuerden que este es un proyecto que tiene una patita técnica y una patita comercial. Un Canvas te puede servir justamente para rellenar las preguntas, pero no es un prototipo de tu producto. Cuando te piden un prototipo de tu producto, de tu servicio, tiene que ser sobre las funcionalidades. Entonces tú tienes que poner justamente cuáles son sus principales atributos, cómo están trabajando. El modelo de negocio justamente el Canvas te ayuda para el modelo de negocio, en ese sentido, pero no te muestra directamente cuál es el producto o servicio y cuáles son sus atributos. Cuando aquí te preguntan por el prototipo, es básicamente funcionalidad. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿En qué etapa está la innovación? ¿Cómo se diferencia justamente los atributos de valor a lo que hoy día contempla la competencia? ¿Cuáles son los principales resultados? Aquí dice que tienen que ser medibles, oportunos, verificables y atingentes a los objetivos específicos planteados. Entonces ustedes tienen sus objetivos específicos, tienen las bases, y de ahí construyen justamente sus resultados esperados. Acá yo puse, por ejemplo, que mis resultados
como yo voy a desarrollar una plataforma, esta plataforma tiene que estar en línea en las principales tiendas como Google Play y App Store. Mi segundo resultado, que el modelo de negocio esté desarrollado y sea sostenible. Mi tercero tiene que ver con la validación de las ventas. El cuarto, en este caso, como es una plataforma, está relacionado con validar a través de descarga. Y el quinto, como a Corfo le gusta mucho el tema de patentar en cierto momento, ojalá patentar la tecnología y o la marca de lo que estemos desarrollando. Entonces, ahí tengo los resultados esperados, de acuerdo a lo que las bases de Corfo también tienen escrito directamente, específicamente. Cuéntame, ¿tienes una duda? Cuando uno compite, ¿ya? ¿Qué valoran más? Está preguntando acá la compañera. Vamos a terminar de leer la pregunta antes. Respecto de que sea sostenible. Lo que pasa es que una pregunta clave para Corfo, y que está más adelante, es que ustedes se mantengan en el tiempo una vez que el concurso termine, el financiamiento, y que ustedes ganen plata. Corfo quiere que ustedes se hagan millonarias. Hasta el 2016-2017, en las bases explícitamente decía que los proyectos de Corfo tenían que generar ingresos sobre $1.000.000 al tercer año de funcionamiento. Significaba que ustedes terminaban el proyecto y ya al tercer año de funcionamiento los ingresos anuales era sobre $1.000.000. Lo sacaron de las bases a partir de ese año, pero en general eso es lo que espera Corfo ustedes, que generen ingresos en forma incremental, sostenible en el tiempo y creciente. O sea, siempre pensar en $1.000.000 hacia arriba de venta anual un par de años después que el proyecto esté funcionando. Si mi mayor costo en la inversión inicial que estoy pidiendo, lo que pasa es que la inversión inicial, recuerda, si lees bien las bases, Corfo tiene un límite para lo que son los gastos. Hay un porcentaje para recursos humanos, hay un porcentaje para gasto operacional, para gastos de administración y para inversiones. Las inversiones tienen un máximo de 30%, si mal no recuerdo, en este fondo. Entonces tú no te puedes superar los montos máximos que tiene Corfo por base en términos de presupuesto. Entonces, muy importante que al momento postular sigan las recomendaciones y cumplan con los porcentajes mínimos y máximos que requiere Corfo para postular. La disciplina sobre la que se construye el proyecto es, al igual que vimos ayer en el Súmate Innovar, significa sobre dónde están ustedes desarrollando la innovación. Puede ser una disciplina basada, por ejemplo, en la biología, en la biotecnología, en la informática, en las telecomunicaciones, en la ingeniería de alimentos, en logística. Es sobre la tecnología o la disciplina en general en la cual ustedes están trabajando. Y el principal sector económico o mercado es sobre quién van a aplicar esta innovación. Si a lo mejor lo suyo era una plataforma tecnológica, aquí responden que la disciplina es informática, y como estamos hablando de agricultura, el sector económico es el sector agrícola. Entonces, por una parte, la pregunta 6 se enfoca en el desarrollo de la disciplina, y en el 7 estamos hablando del mercado objetivo. La pregunta 8 es sobre ciclos biológicos. Cuando ustedes tienen ciclos biológicos, por ejemplo, si a lo mejor trabajan con acuicultura, con agricultura, trabajan con algo que justamente no pueden validar en los 12 meses que dura el proyecto los resultados, Corfo les puede otorgar unos meses extra. Y ustedes tienen que justificar justamente por qué su proyecto se basa en ciclos biológicos. Si no se basa en ciclos biológicos, ponen que no y continúan adelante y trabajan en los plazos normales exigidos por base. La región donde postulan el proyecto, justamente es donde ustedes van a tener justamente su base de operaciones. Hoy ustedes pueden elegir de la lista desplegable. La región de ejecución, donde ustedes van a ejecutar el proyecto, porque a lo mejor ustedes trabajan en la región, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso, pero justo su innovación y ustedes quieren ejecutar en la cuarta región, en la región de Coquimbo. Entonces pueden ejecutar su proyecto en la región de Coquimbo, dadas las condiciones geográficas, por ejemplo, de la zona. Y lo que es más importante es la región de impacto. Entonces, señalen la principal región que se verá beneficiada con los resultados. En algunos casos puede marcar más de una región. Si les deja marcar más de una región,
Esto depende del formulario. Aquí les dice cuál es la principal región, eligen una. Y a veces por base, y esto le digo porque esto pasa en algunos pruebas de valía y esto en algunos no aparece, aparece un menú más abajo que dice, desea agregar otra región y pueden agregar una región extra. Lo ideal es que si les dejan marcar más de una, ojalá que el impacto sea más de una región para que vean que es un proyecto que no es solamente local. Por eso quiere proyectos que sean ya a nivel nacional. Por eso el impacto este tiene que ser ya no solamente a nivel local, a nivel de barrio, sino que tiene que ser un impacto a nivel nacional, ojalá con proyecciones a niveles internacionales en el mediano plazo. Las palabras o conceptos clave, a ustedes les dejan escribir 3 conceptos o 3 palabras para poder definir su innovación. Es que no sale SINA directamente como todo el país, sino que le aparece por región. Es un poco incómodo a la plataforma para postular, por eso te digo que hay que estar atento ahí al momento de rellenar el cuadro. Sería mucho más fácil que saliera así como dices tú, pero lamentablemente no sale así y hay que ir marcando una por una. Les piden tres conceptos clave, aquí puse 4 en términos de, para ejemplo. Le puse eficiencia hídrica, Internet de las cosas, inteligencia artificial, reactivación de la agricultura. Considerando que, por ejemplo, el concepto 2 y 3, ustedes tienen que, yo les puse 2 ejemplos, ustedes tienen que tener por lo menos un concepto basado en la tecnología o en la innovación. ¿Dónde está la innovación de ustedes? ¿En qué tecnología se basa la innovación? ¿Se basa en innovación del tema financiero, mejores tecnologías de la información financiera? O si se basa justamente en una tecnología que ustedes conocen, ese concepto tiene que ir. Yo aquí puse la reactivación porque este año Corfo está muy atento en temas de reactivación económica. Entonces, es bueno que ustedes seleccionen conceptos que tengan que ver con crecimiento económico, con reactivación, con potenciar el mercado. Uno elige las palabras no de una lista desplegable, sino que uno puede poner el concepto que quiera, Andrea. Entonces, eso va a depender de tu proyecto. No hay un límite en ese sentido. Sigamos avanzando. Como le decía, palabra o concepto clave 1, palabra o concepto clave 2 y el 3. Tienen un número limitado de caracteres, entonces no es que puedan poner un párrafo, sino que es una oración máximo que pueden tener acá o palabras relacionadas a su innovación. Acá pasamos a la etapa de problema. En el problema, justamente, primero hay que definir cualitativamente el problema, cuál es el desafío. Pueden poner datos, yo siempre recomiendo poner ciertos datos, no importa que después lo vuelvan a repetir, no importa que sean redundantes, lo importante es que esto sea impactante para la persona que lo evalúe. Aquí a modo de ejemplo, ¿qué puse? La escasez del recurso hídrico llevó a pérdida de más de 500.000 empleos solamente en Chile en los últimos 3 años, creando un impacto económico de más de 100.000 millones de dólares, afectando además a cientos de miles de familias que perdieron su fuente de sustento. Ahí le puse color, aquí inventé una historia. ¿Por qué? Acá Corfo les va a pedir que idealmente todo vaya con fuente. Pero si yo lo estoy, por ejemplo, y realmente esto salió de un estudio, por ejemplo, del Instituto Nacional de Estadística o de una universidad, por ejemplo, según la Universidad Católica de Santiago, este problema llegó a tal impacto, a mí esto me marca. Entonces yo como evaluador leo este problema y digo, voy a seguir leyendo con interés el proyecto porque estoy viendo que hay un impacto tremendo. Estoy viendo que el problema es grave, estoy viendo que justamente el problema es justamente algo que debiésemos buscar una solución. Karina, no te preocupes, después te vamos a mandar el material para que puedas justamente hacer revisión. Que esté muy bien. Ya en la pregunta 2 hablamos de magnitud del problema, pero en términos de indicadores no monetarios. Entonces no hay que hablar de plata aquí en términos del problema, sino que podemos hablar de porcentaje, podemos hablar de variables, por ejemplo, como desempleo, variables como salud, por ejemplo, si ustedes están trabajando en un área de salud, podrían hablar, por ejemplo, 500.000 personas murieron en el último año debido a problemas relacionados con la obesidad, que trajo problemas cardíacos, entre otros de los problemas. O decir, más de 200.000 empleos se perdieron por la falta de preparación en la transformación digital. Hay una oportunidad con la nueva ley de responsabilidad extendida al productor, que quiere decir que más de 100.000 empresas van a tener que
trabajar con este nuevo sistema que hoy día nadie tiene implementado. Entonces acá yo estoy cuantificando el problema desde un punto de vista que va más allá de la plata, sino que tiene que ver justamente con un impacto que va en las personas, va en las comunidades, va en la legislación y va impactando justamente en todo el sistema en el cual ustedes están trabajando. Y justamente esto tiene que estar coherente con los objetivos del presente instrumento. Es decir, nuevamente, con las bases en mano para ver lo que está esperando Corfo que hagan ustedes con un crédito valía. Más que mayor impacto, Andrea, son los proyectos que están mejor formulados, los que mayor, que de mejor forma se leen o se entienden. No es que, por ejemplo, un proyecto que afecta a 1 millón de personas va a estar mejor evaluado que uno que afecta a 500.000. Hay proyectos que van a afectar a menos personas, pero el impacto es más fuerte. Pero si tú lo tienes bien, bien claro, bien escrito, bien desarrollado, es justamente lo que te va a pedir Corfo. Un poco más el orden, es que haya un impacto. Naturalmente, que si tú te metes en un problema donde el público impactado es menor, Corfo va a decir, ¿saben qué? Realmente no me conviene meter plata acá porque no estoy haciendo un cambio. Por ejemplo, ¿saben qué? Yo quiero reactivar hoy día los juegos de video. Yo antes, cuando era chico, me gustaban mucho los videos y ahora, ves que salgo, no encuentro ninguno en ningún lado. Quiero desarrollar tecnología para generar máquinas. Ya, está bien, pero hoy día el público ya no es el público objetivo tremendo que había en los 80, en los años 90. Entonces, sí tiene que ver la magnitud, sí tiene que ver harto, pero no necesariamente el que afecta a más gente es un problema más grave. Seguimos avanzando. ¿A qué actores afecta este problema, desafío, oportunidad? Acá hablamos del mercado. Puede ser justamente un mercado o varios mercados. Yo aquí le puse, por ejemplo, pequeños agricultores, le puse el sector público, le puse los asesores y profesionales que trabajan en el área agrícola. A modo de ejemplo, recuerden, estos son datos que yo puse y pusimos para trabajar a modo representativo. Idealmente que ustedes identifiquen, caractericen y numeren, ese lo ideal, el público objetivo. Esto corresponde a más de 500.000 personas según fuentes del Instituto Nacional de Estadística. Son más de 400.000 personas que son las que tienen entre 20 y 30 años que sufren problemas, que geográficamente están ubicados acá, que su estilo de vida se caracteriza por esto y estos elementos. O sea, que la persona que lo esté evaluando diga, esta persona conoce al revés y al derecho a quién va a atender, a quién está sufriendo el problema o en quién descubrió una oportunidad. Ahora pasamos a la solución. La solución aquí primero le pregunta si ustedes están en etapa de concepto de idea, prototipo funcional, un producto mínimo viable, si es un producto funcional o está escalando en venta. Los dos extremos lo eliminamos, porque un concepto de idea, Corfo no financia concepto de idea. Eso es muy etéreo todavía, entonces yo busco justamente que ustedes por lo menos tengan un prototipo. ¿Cuál es la diferencia entre un prototipo y un prototipo funcional? Es que el prototipo funcional tiene características que ya están funcionando, valga la redundancia, y tiene un cierto nivel de funcionalidad que ustedes pueden comprobar a través, por ejemplo, de un diagrama, que pueden comprobar justamente que hicieron algunas pruebas con alguna persona que sufre problemas. Ya el tema de escalar en venta, eso es otra línea. Hay una línea de escalamiento que justamente viene después, que es la línea Expande de Corfo, que se llama Consolida y Expande, que es para proyectos que ya pasaron por una etapa de crédito y validez, o que ya la innovación está comprobada y están generando ventas, entonces ahora quieren expandirse a otros mercados. Entonces, ustedes querían que poner acá, yo les recomiendo estar a nivel de prototipo funcional. En ese sentido, porque ya más de un prototipo funcional, ya no, estamos en una etapa donde ya a lo mejor ya no estamos para crear, ya estamos solamente para validar. Y este proyecto quiere un 50% de creación y un 50% de validación. Exactamente, haber hecho grupos focales ayuda justamente al momento de ir respondiendo las preguntas de Corfo. Ustedes lo especifican, que hicieron pruebas y que a través de eso descubrieron la necesidad o validaron el problema que ustedes habían estudiado con datos de fuentes secundarias y además con esa información crearon un primer prototipo, el cual les permitió a través de una metodología, por ejemplo, de Lean Startup, de Design Thinking,
ir desarrollando atributos a medida que ustedes fueron pivoteando con los mismos clientes o prospectos de clientes. Sigamos avanzando. Aquí justamente seleccionan, como yo les digo, idealmente prototipo funcional es como la respuesta más políticamente correcta al momento postular. Idealmente mencionar metodología. Si ustedes mencionan metodología, les suben la nota porque ahí se están dando cuenta que ustedes están preparados, que son empresarias que justamente se han preocupado de tener un respaldo y no hacer las cosas justamente al ojo. Metodológicamente, una persona que demuestra conocimiento está demostrando para Corfo que tiene mayores probabilidades de llevar un proyecto con éxito. La innovación que propone, si es de servicio, producto o proceso, eso es justamente una pregunta que me hicieron al principio, puede ser de cualquiera de los tres elementos. Después, justamente, el alcance de la innovación, tenemos tres opciones, que si es de eficiencia, incremental o disruptiva. Eficiencia significa que estamos innovando y el producto, servicio, proceso actual va a mejorar su funcionamiento porcentualmente hablando. Es incremental, estamos hablando justamente de que vamos a hacer un producto que va a ser mejor que lo que existe en el mercado, y si estamos hablando de algo disruptivo, es que ya estamos rompiéndolo en el mercado. Aquí está cada una de las definiciones. Es importante que si ustedes eligen cualquiera de estas tres, al momento de describir su solución, hay una lógica entre lo que respondieron acá y esa definición. Si ustedes hablaron de disrupción, naturalmente tienen que hablar de cuál es el atributo que hoy día tiene su solución, que no existe en el mercado, y por eso es disruptivo. Acá hay un formulario que se llama Solución Comparativa Crédito y Valía que tienen que llenar, que es donde tienen que subir su prototipo. Ahí justamente les piden subir el estado de avance de su solución, y además una comparación con las soluciones actuales, es decir, con sus competidores. Es una PPT que se descarga en esta misma parte del formulario, aparece ahí mismo descargar, y después ahí mismo tienen la opción de subir. Exactamente, pueden tener más de un atributo, no hay problema. Pueden tener más de un atributo diferenciador. Acá lo pueden poner, por ejemplo, tú pones en esta PPT tus tres principales competidores y finalmente a lo mejor tienes 2 o 3 atributos que ellos no tienen. A lo mejor tu producto sirve en el agua y los de los competidores no. O el tuyo está disponible 24/7 y los de los competidores no. El tuyo no contamina. Al contrario, se hace cargo del problema de la contaminación. Y esos atributos tú lo dejas bien claro en este cuadro comparativo. Y también en la definición que viene a continuación, que es cuando te preguntan en qué consiste tu propuesta de solución. Y acá es justamente donde uno habla con más detalle de los atributos diferenciadores. Y todos esos atributos diferenciadores quedan bien resumidos justamente en la PPT que anteriormente subieron. Exactamente. Puedes tener más de un atributo, como te comentaba, no hay problema. Vamos a seguir avanzando para respetar los tiempos. ¿Cuál es el estado de avance de la propuesta? Entonces, ustedes dijeron que tienen un prototipo, explicar que hay un prototipo, que se validaron, por ejemplo, aquí yo lo puse a través de la metodología Lean Startup, donde llegamos a través de esta metodología a un prototipo de baja resolución, el cual ha mostrado resultados positivos frente al problema. Hay funcionalidades, y ahora con el CREA y Valía vamos a terminar de desarrollar y poder validarlo con los clientes. Aquí tiran toda la carne en la parrilla diciendo el nivel de avance que tienen, para que Corfo diga que realmente esto no es una idea, sino que ustedes ya avanzaron a la etapa de prototipo. Acá, si ustedes eligieron el apoyo de la entidad colaboradora, ustedes eligen en qué los van a apoyar. Va a ser en la parte técnica, va a ser en la parte comercial, va a ser en una actividad técnica y en otra comercial. Ustedes verán cuáles son las actividades que les van a ayudar esta entidad colaboradora que ustedes están contratando. A lo mejor los va a ayudar justamente en el proceso del modelo de negocio, a lo mejor los va a ayudar en el proceso de pruebas mecánicas, en pruebas, por ejemplo, de comprobar algunas propiedades alimenticias. Ustedes ven justamente de qué les va a servir la entidad colaboradora. Se espera que ustedes tengan un hito de continuidad, porque Corfo dice, no les vamos a pasar toda la plata al tiro, sino que justamente al mes 6, técnicamente tiene que haber algo. Entonces, por ejemplo, acá yo le puse que el producto mínimo viable está al mes 6. Significa que ya podemos empezar a vender, ya podemos empezar a validar comercialmente, porque técnicamente ya tenemos un avance que me demuestra para Corfo que hemos avanzado por lo menos justamente en la parte técnica. Y el hito técnico continúa para pasar de etapa 1 a la etapa 2, hay que justamente son muy similares las preguntas,
porque aquí se proponga el hito técnico de continuidad al mes 6, y después dice el hito técnico de continuidad para de la etapa 1 a la etapa 2, o sea, de la parte crea a la parte valía. Acá pueden repetir parte de lo que fue la parte anterior. Acá hablamos que el producto ya mínimo viable fue validado y el modelo de negocio ya ha sido propuesto. Acá viene la parte más difícil, que es un Excel donde ustedes tienen que llenar el presupuesto, donde tienen que llenar las actividades, donde las actividades tienen que demostrar justamente que ustedes van a hacer una innovación. Es una lata hacer este Excel, porque cualquier error que ustedes cometan acá los deja fuera de concurso, si se pasan en un porcentaje, si no rellenan un cuadro correctamente, y además les piden cierta parte de que cada actividad esté presupuestada. Entonces ustedes tienen que ponerle mucho ojo a este Excel, hacerlo con mucho cariño, con mucha revisión, porque tiene muchos detalles, hay muchos porcentajes mínimos, hay muchos porcentajes máximos, hay partes que van a tener que sumar, hay otras partes que van a tener que relacionar un elemento con otro, y yo le diría que la mayor complejidad de esta línea de postulación está en este documento. Entonces trabajen a fondo en este Excel, revísenlo bien, mándenselo a algún amigo que le pueda decir, ¿sabe? Realmente estamos cumpliendo con todo lo que dicen las bases respecto a porcentaje, respecto a actividades, respecto a la innovación. Acá les preguntan del grado de novedad y diferenciación, por ejemplo, quiénes son las alternativas. Acá yo les puse, por ejemplo, Drones Chile y Agua Chile ofrecen un servicio basado en drones y en Internet de las Cosas, pero con alcance de grandes productores, con una tecnología que es de alto costo y con foco en producciones sobre las 100 hectáreas, con información que no es aplicable al público al cual estamos enfocados. Entonces, por una parte, los nombran con nombre y apellido, cuáles son sus principales atributos, pero además, idealmente, que pongan cuáles son las debilidades de esta alternativa. Porque si las alternativas son muy buenas, entonces, ¿para qué me van a pasar plata a mí? Si basta con ponerle plata a los que ya existen. Entonces, no habría necesidad de hacer innovación si es que lo que existe hoy día ya está solucionando problemas. Entonces, tiene que quedar claro acá de que lo que ustedes están proponiendo está solucionando un problema a través de la innovación. Entonces acá justamente hacemos ya mayor énfasis en por qué somos nuevos y por qué agregamos valor y cuáles son los atributos técnicos, por ejemplo, que nos están dando esa diferenciación frente a la competencia. Aquí le puse facilidad de uso, que es en un ambiente web sin instalaciones, lo puede usar cualquier usuario sin capacitación, sirve para producciones bajo las 10 hectáreas, permite el trabajo colaborativo generando economías de escala, el algoritmo que se desarrolla da eficiencia mayor a mayor uso de la tecnología. Acá nuevamente se ponen muy creativas al momento de poner cuáles son los atributos que hacen que el problema que ustedes detectaron se solucione en una forma mucho mejor que lo que hoy día está entregando justamente los 3 o 4 competidores que ustedes nombraron. Estamos disponibles 24/7, somos resistentes al agua, trabajamos bajo altas presiones, altas temperaturas, mi producto no se descompone, mi producto se come a la contaminación del medio ambiente, es eficiente, basado en economía circular, cumple con los tratados tanto, va a permitir a las empresas cumplir con las leyes, etc. Atributos bien claros y precisos que me permitan decirle a la persona del Corfo que lo que yo estoy presentando realmente es novedoso. Acá ya profundizamos en el mercado, como les decía anteriormente, ya lo definimos, y aquí ponemos justamente, por ejemplo, son 300.000 personas, están ubicados en tal región, tienen tales características, estos son sus estilos de vida. En etapas posteriores queremos crecer, por ejemplo, a otros mercados. Aquí justamente ponen la mayor caracterización que puedan sobre el mercado objetivo. Riesgos regulatorios o barreras comerciales. Por ejemplo, acá el desarrollo del algoritmo podría ser un riesgo, pero para eso, justamente, y como sale acá en el subtítulo, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Vamos a tener profesionales en el equipo y en la entidad colaboradora para poder hacer frente a esto. Comercialmente tenemos un mercado donde existen alternativas, pero para grandes empresas, entonces vamos a hacer alianzas, haremos una buena estrategia de marketing, patentaremos nuestra idea, a lo mejor puede ser una forma de superar las problemáticas que pueden ser comerciales o regulatorias. Por ejemplo, si tienen que cumplir con una ley, ustedes dicen, hay tal ley que hay que cumplir, pero nosotros sabemos cómo hacerlo y tendremos justamente los recursos destinados para el cumplimiento de esa certificación en caso de ser necesario. ¿Cómo espero que generar los ingresos adicionales? En este caso es cómo vamos a vender o cómo vamos a ahorrar.
Aquí justamente dice cómo vamos a generar los ingresos o cómo vamos a generar justamente ahorro. Esto va a ser a través de una venta directa, va a ser a través de un arriendo, va a ser a través de una suscripción. El ahorro va a estar porque vamos a ocupar menos materiales, vamos a tener el ahorro porque justamente vamos a ocupar menos materias primas, el proceso va a ser mucho más eficiente, etc. Y acá hablamos de la magnitud de los ingresos ahorro, y como les decía, para Corfo, ideal llegar al $1.000.000 antes de 3 años, y las fuentes de datos ustedes las sacan directamente del mercado. Ustedes dicen que atendiendo, por ejemplo, el primer año al 2% de mi mercado, puedo llegar a tal nivel de venta, a tal nivel de precio, creciendo 30% anual con mi estrategia de marketing, y dado las proyecciones de crecimiento que tiene el mercado, voy a poder cumplir con las ventas de 600, 700 millones de pesos al año, que justamente es lo que quiere Corfo usted en el mediano plazo. Entonces tengo que justificar la magnitud de ingresos que voy a tener o de costos que me voy a ahorrar, pero con detalle y que sea creíble y que sea con fuente. Eso es súper importante que lo dejen bastante bien claro al respecto. Acá la pregunta es, ¿por qué tengo que, mi proyecto debe ser financiado por Innova Chile? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, yo le puse, porque un desafío de la Estrategia Regional de Desarrollo. Ustedes se dan cuenta, cada región tiene desafíos regionales. Busquen para su región cuál es la Estrategia Regional de Desarrollo, y ahí están los principales problemas. Y están con datos y están con fuentes. Es una muy buena fuente de proyectos las Estrategias Regionales de Desarrollo, porque por lo general los recursos están destinados a donde las regiones tienen sus mayores problemas. Hay algunas regiones que sus principales problemas están, por ejemplo, en el lado de la sequía. Hay otras que tienen que ver por el lado, a lo mejor, de la contaminación. Otras regiones tienen que ver con el transporte, otras regiones por el desarrollo agrícola, otras por el desarrollo ganadero. Entonces, echen una miradita. También aquí puse, ¿por qué debe ser financiado? Porque estamos ayudando a la reactivación, porque estamos generando comunidades, modelos sostenibles, estamos ayudando, porque a lo mejor estamos ayudando a descontaminar, estamos apoyando el medio ambiente, estamos justamente desarrollando soluciones innovadoras para Chile y ser un ejemplo a nivel internacional, generaremos empleo, pagaremos más impuestos, tirar todas las flores necesarias que lo que quiere escuchar justamente Innova Chile de ustedes. ¿Cómo planifica proteger la propiedad intelectual? En general, yo siempre pongo aquí la misma respuesta. Vamos a contratar los servicios de especialistas, porque yo no soy especialista en esto como empresa. En general, estos son abogados especialistas, entonces, de esa forma nosotros vamos a buscar el tema de la propiedad intelectual. Finalmente, entra en la pregunta de capacidades del equipo de trabajo. Primero, ¿quién es la beneficiaria? Hay una reseña justamente de su trayectoria y capacidad de la organización. A qué se dedican, cuáles son sus productos actuales, cuáles son sus servicios. Ahí justamente cuentan su historia. Si han tenido problemas este año, ponen también los problemas que han tenido, que justamente a través de esta línea están buscando reinventarse o reactivarse a través de la innovación. Los recursos que ustedes disponen, físicos, financieros y de otro tipo. Yo pongo siempre que el principal recurso de nosotros son las personas, pero también tenemos equipos técnicos, tenemos software, tenemos ahorros suficientes para cofinanciar y para poder seguir creciendo a futuro con nuestra plataforma. El equipo de trabajo, justamente, acá cuál es el equipo de trabajo, y se han trabajado juntos anteriormente. Tenemos un equipo sólido, Juanita, Andrea, Patricia. Idealmente que su equipo sea complementario, que haya alguien del área comercial, que haya alguien en el área técnica, que haya alguien en el área justamente de ventas y alguien en la parte de la solución al problema que ustedes están identificando. Un equipo eficiente es el que está compuesto por técnicos y por comerciales. Yo no saco con tener un producto muy bien desarrollado si no lo sé vender. Y no saco con tener los mejores vendedores si mi producto técnicamente no satisface las necesidades. Entonces tiene que ser un equipo complementario. Y finalmente viene una encuesta. Y la encuesta es una encuesta que no está evaluada dentro del proyecto, sino que es solamente para fines estadísticos. Así que la respuesta a esa nosotros no la vamos a repasar porque no tiene ningún tipo de, no influye directamente en su nota final de la postulación. Alejandro, por favor. Traté de mantenerme en el tiempo, de ser lo más claro posible y responder las dudas de las chicas acá. Bien, querida, pero cualquier cosa, ahí Alejandro le va a dar ciertos comentarios. Sí, muchas gracias primero que todo por su presencia, ¿cierto? Nos debemos a usted, nos pueden consultar, ahí dejé el contacto
le dejé el contacto, pueden preguntarnos, estamos siempre disponibles a apoyarlos. Este es un ejercicio de práctica, de repetición, postulen, aunque se equivoquen, aunque pierdan, pero hay varios CREA y Valida durante el año, y estoy seguro que si son perseverantes se lo van a terminar ganando. Así que vamos con todo, visiten nuestra página concursa.cl, escríbanos a nuestro mail contacto@yacaché.cl, y por supuesto que estamos disponibles, como siempre, a apoyar a cientos de miles de emprendedores que lo hemos venido haciendo en los últimos años. Así que me despido formalmente, ¿cierto? Y Alejandro, justamente Andrea dice que quedó full motivada. Comentarles que, déjame un minutito nomás, Alejandro. Dale, por favor, dale. Por ejemplo, nuestro último proyecto que nos adjudicamos para nuestra empresa, lo habíamos presentado al CREA Valida, no salimos ganadores, pero sí después lo postulamos al Semilla Expande. Y finalmente el Semilla Expande nos da más recursos que el CREA Valida. ¿Y qué fue? Fue solamente mejorar los aspectos que habíamos tenido débiles e insistir. A lo mejor no les va a salir a la primera, a lo mejor no les va a salir a la segunda, a lo mejor les sale a la tercera. Nosotros hemos apoyado a cientos de personas y a algunos les ha salido la primera y les ha salido la segunda. Hemos tenido emprendedores y emprendedoras que han ganado muchos fondos. Tenemos chicas, por ejemplo, que partieron con un capital abeja de Cercotec, después se ganaron un Semilla de Corfo, después un Crece Cercotec, después siguieron con un Suma de Innovar. En general, ustedes cuando entran en este sistema y se dan cuenta de cómo formular, con el apoyo justamente que nosotros les podemos entregar, se van a dar cuenta que no hay un límite acá. Entonces, es un tema de empezar a soltar la mano y, como dice Andrea, motivarse, postular y seguir insistiendo. Pero hay que ser muy cuidadoso, Corfo no perdona, hay que rellenar todos los cuadros como corresponde, todos los porcentajes, justamente como lo requieren las bases. Eso, Alejandro, por mi parte. Bien, queremos darle las gracias, por supuesto, por estar aquí, por acompañarnos.